en este tiempo de FMB en casa, y la Iglesia de Cali le da la bienvenida a ellos con un aplauso a todos esos hermanos. Gloria a Dios, bienvenidos mis amados hermanos, y esta noche vamos a estar compartiendo una palabra que el Señor nos regaló para hoy y se llama las estrategias para la victoria. Diga conmigo, estrategias para la victoria, amén. ¿Cuántos saben que para alcanzar las victorias necesitamos estrategias? Hello. ¿Usted sabe por qué la mayoría de gente pierde sus batallas? Perdemos las batallas porque aunque vamos a la guerra, no tenemos un plan adecuado para poder vencer. ¿Cuántos dicen amén? Y para comenzar yo quiero leer lo que dice Proverbios 20, versículo número 18. Y lo voy a leer en esta versión que me gustó mucho, Proverbios 20, 18, y mire lo que dice acerca de la guerra, de la victoria. Dice, el buen consejo asegura el éxito de los planes. ¿El buen qué? Entonces, ¿qué debemos nosotros buscar para alcanzar la victoria? Buenos consejos, ¿sí o no? También hay una palabra en Proverbios que dice por ahí que en la multitud de consejos se hace ¿qué? El sabio. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire lo que dice al final. No vayas a la guerra sin una buena estrategia. Dígale al que tiene al lado y allá mis hermanos que están en la internet, no vayas a la guerra sin una buena estrategia. Amén. ¿Cuántos saben que todos tenemos guerras? Todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades. El problema no son las luchas, el problema no son las guerras, el problema no son las dificultades. El problema es no tener estrategias para vencer. ¿Cuántos dicen amén? El problema es nosotros no saber cómo enfrentar aquellas luchas, aquellas dificultades. Amén. Pues esto es lo que el Señor nos va a enseñar hoy en esas estrategias de cómo vencer, de cómo alcanzar esa victoria. Entonces vuelvo a leer nuevamente Proverbios 20, 18 para que lo tengamos en cuenta. Y dice, el buen consejo asegura el éxito de los planes. No vayas a la guerra sin una buena estrategia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, conforme a esta palabra, les pido, amados hermanos, que abran sus Biblias en Éxodo capítulo número 17. Y vamos a ver cómo Dios, a través de Moisés, que era el pastor de Israel en ese tiempo, Dios trajo estrategias a ese pueblo. Ese pueblo se encontraba en una situación bien difícil, en una crisis. Diga conmigo, una crisis. Diga conmigo, en un desierto. Gloria a Dios. Pregunta, ¿cuántos están pasando por algún desierto en estos momentos? Todos, yo creo que aquí todos, por más bien que nos esté yendo, siempre hay una área donde estamos en desierto, donde estamos en crisis. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Si estamos en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones. Ahora, el problema no son las aflicciones, porque Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que Cristo ha vencido todas esas aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? También dice la palabra que muchas son las tribulaciones o aflicciones del justo, pero que todas ellas Dios lo va a librar. ¿Cuántos estamos aquí? Así que diga conmigo, hay esperanza para nosotros, porque Dios nos da estrategias. ¿Cuántos creen que Dios nos habla? Por ahí hay muchos predicadores hoy en día que dicen que Dios ya no habla, que ya Dios habló, pero yo creo que si el Espíritu Santo está en esta tierra y en este lugar, todavía habla y nos dirige a nuestro corazón. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará ¿a qué? A toda verdad. Así que tenemos un aliado para la guerra que se llama el Espíritu Santo, y Él es el que nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a Éxodo 17 y mire lo que dice en el verso número 1. Recuerde que Israel había salido de Egipto y estaban en el desierto. Y nosotros tenemos que entender algo para que podamos desarrollar esta palabra. Cuando Israel sale de Egipto, ellos eran esclavos ¿en dónde? En Egipto, ¿no es cierto? Y cuando Dios envía a Moisés,
Moisés le habla al pueblo de parte de Dios y le dice que Dios los va a libertar. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos Dios les dijo que los iba a traer a su reino para libertarlos? Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel, ellos eran libres, diga conmigo, eran libres, pero todavía tenían mentalidad de esclavos. Hello, diga conmigo, hay gente libre, pero con mentalidad de esclavo. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene mentalidad de esclavo? Que no disfruta de la herencia, no disfruta de las bendiciones, no sabe cómo afrontar la vida, no sabe cómo alcanzar victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pues esto le pasó a este pueblo, porque ahora vamos a ver, y en muchas partes de la Biblia dice que cuando el pueblo estaba en aflicción, se enojaban con Moisés, se enojaban con Dios, y lo peor, dice por allá en una palabra, no me acuerdo bien el versículo, pero dice que en una ocasión estaban tan enojados que tomaron consenso y tomaron la decisión de devolverse para Egipto, dizque porque en Egipto tenían cebollas, tenían puerros y tenían comida de esclavo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, mentalidad de esclavo. Entonces Dios a través de esta palabra nos va a enseñar para que nosotros cambiemos esa manera de pensar, esa manera de esclavitud, y cambiemos nuestra mente por una mente de conquista. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso vamos a leer la palabra. Éxodo 17:1 dice así: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. ¿Dónde estaban los de Israel? Diga, en el desierto. Y el desierto tipifica crisis, tipifica calor, tipifica incomodidad, tipifica un lugar donde hay necesidad. Diga conmigo, necesidad. Un lugar donde hay hambre, donde hay sed, donde hay enfermedad. Eso tipifica el desierto. Pero notemos algo, dice la palabra, partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Ah, ¿cómo así, pastor? Pastor, ¿por qué es indispensable saber esto para vencer? Porque cuando yo en mi mentecita entiendo que parte de la crisis que estoy afrontando es Dios el que tiene en control, ya tengo media batalla ganada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Si la palabra dijera, Satanás los metió en el desierto, yo digo, wow, qué miedo, qué problema. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero la palabra dice que conforme al mandamiento de Dios, ellos estaban pasando por el desierto. Y lo que nosotros debemos entender como hijos de Dios victoriosos es que es en el desierto donde Dios forma nuestro carácter para poder vencer toda pena y toda dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios tiene todo bajo control. Qué bueno que nosotros sepamos, para que quitemos esa mentalidad de esclavos y coloquemos una mentalidad de ganadores, que no importa la crisis que estemos viviendo, Dios tiene el control de esa crisis. Pastor, ¿y dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice que Dios no permite que ni un pelo se caiga, ni una hoja se mueva, que no sea la voluntad de Dios. Y eso para mí me tiene que llevar a estar confiado. Sí, hay dolor, diga conmigo, sí hay dolor. Sí hay sufrimiento. Sí hay necesidad. Pero bueno es saber que Dios tiene el control. Porque cuando yo sé, vuelvo y repito, cuando yo sé y reconozco que Dios está en medio y que es un propósito de Dios ese desierto, yo sé que lo que dice la palabra de que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, entiendo que ese desierto es una bendición para mi vida. Y cuando yo tengo esa mentalidad de que el desierto, de que las dificultades, de que el divorcio, que la enfermedad, que la ruina, que la escasez,
es parte de lo que Dios permite para formar en nosotros ese carácter conquistador. Entonces yo ya no veo la enfermedad como esta para muerte, yo ya no veo la crisis económica como tiempo de morir, sino que veo todo eso como para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A mí me gusta mucho la palabra de Dios porque dice que cuando Jesús llegó a Betania, y Betania era el lugar donde habían enterrado ¿a quién? A Lázaro, su amigo, ¿se acuerdan? Dice la palabra que él llegó 4 días de retraso. Y cuando Jesús llegó a Betania, él se encuentra con un cuadro muy triste porque dice que todos los judíos y Marta y María y los que amaban a Lázaro, diga conmigo, todos estaban llorando. Y peor aún, dice la palabra que cuando Jesús llegó, muchos le reclamaron, incluyendo Marta y María, le reclamaron: ¿por qué no estuviste aquí? Si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. ¿Cuántos dicen amén? Después la palabra dice que Jesús lloró, y siempre la gente dice, no, que lloró por la tristeza del pueblo, que porque él sentía dolor por Lázaro, porque lo amaba. Dios mío, ¿yo voy a llorar por alguien que sé que lo va a resucitar? Pastor, Dios, ¿por qué no llora? Porque Dios sabe que tu final no es el que estás viendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él prometió que la obra que comenzó en nosotros la va a perfeccionar. ¿Cómo iba a llorar Jesús por la muerte de Lázaro si lo iba a resucitar? Lo que Jesús lloró fue por ver la incredulidad de Marta, de María y de toda Betania, que sabiendo el amor que él tenía por Lázaro, no creyeron que él pudiera ayudar a Lázaro a vivir nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que más me aterra a mí es que cuando él ve ese cuadro, Jesús dice algo tremendo, y Jesús dice: miren, esta situación no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Diga conmigo: cuando yo entiendo que toda mala situación no es para muerte, no es para cortarse las venas, no es para suicidarse, no es para deprimirse, sino para la gloria de Dios, entonces ¿por qué me afano? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué lloro? ¿Por qué me atormento si sé que Dios tiene el control de mi vida y de todas las circunstancias que están pasando, y que todo lo que Dios está permitiendo va a ser para mi bien? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué nos sentimos mal? ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Por qué dejamos que la tristeza, la depresión nos embargue, si Dios está diciendo que conforme al mandamiento de Dios, ellos estaban pasando por esa crisis? Miremos la vida de Job. La palabra dice muy claramente que Satanás no pudo hacerle absolutamente a Job nada hasta que no le pidió permiso a Dios. Y el mismo Dios le permitió a Satanás que tocara a Job, pero usted note algo, le dijo: puedes hacer lo que quieras con Job, pero no puedes quitarle la vida. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que no importa la crisis que estemos atravesando, no importa lo caluroso que sea el desierto, no vamos a morir en el desierto, porque Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor nos va a sacar. Ahora que todo el mundo está hablando que el 2023, que va a ser el año más horrible, que todo el mundo va a morir de hambre, ya están diciendo que todo el mundo va a terminar como en África, como allá, ¿se acuerda de Etiopía hace 20 años que hubo una hambruna donde todos los niños se murieron? Bueno, así la gente del mundo está diciendo que no va a haber comida, que la gente va a morirse de hambre. Pues para la gloria de Dios, nosotros podemos confiar en que todo está bajo el cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué bueno saber yo que esa crisis, ese desierto, fue el mismo Dios el que lo permitió. Cuando la palabra de Dios dice que Jesús fue llevado al desierto, ¿por quién fue llevado? ¿Por Satanás? ¿Por la suegra? ¿Por la esposa? ¿Por el esposo? Por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y para qué dice la palabra que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto?
Dice que para que le tentaran. Pero ¿qué es la tentación realmente para un hijo de Dios? Para el que no conoce a Dios, la tentación es muerte, la tentación es ruina, la tentación es desgracia, la tentación es tristeza. Pero para los hijos de Dios la tentación es crecimiento. La tentación es victoria, la tentación es fortalecimiento, la tentación es la escuela o la materia que Dios usa para llevarnos a un nivel mucho mayor. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra dice que cuando Jesús fue tentado y venció la tentación, ¿qué sucedió con Jesús? Inmediatamente vinieron ángeles a servirle y la palabra dice que inmediatamente después de la tentación comenzó el ministerio de Jesús. No antes. Jesús vivió 30 años en esta vida y nunca se supo nada de sus 30 años. ¿Cuántos estamos aquí? Se supo de Jesús después de que fue tentado a los 30 años que fue llevado al desierto y comenzó su ministerio, un ministerio de milagros, un ministerio de prodigios, como resultado de haber sido tentado en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que cuando yo estoy pasando por un desierto, Dios está permitiendo esa tentación, porque esa tentación, en vez de destruirme, Él ha prometido que va a manifestar milagros a través de esa tentación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, el 2023 va a ser una bendición para mi vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Aquí lo vimos en el 2020, cuando la famosa pandemia, todo el mundo sacando trapito rojo y nosotros bendecidos. Aquí la iglesia, el ministerio, todo el mundo repartiendo mercados. Y aquí todos los hermanos, desde el más chiquito hasta el más grande, todos fuimos sustentados por la diestra poderosa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué temer? Entonces, qué bueno, cuando yo sé que Dios tiene el control de todo pleito, de todas circunstancias, digo, voy ganado. Voy ganado. Ya eso es papita para el oro. ¿Cuántos dicen amén? Aquí llegó la suegra, voy ganado. ¿Cuántos dicen amén? Y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Ahora, note usted algo. Dios los había llevado al desierto. Porque la palabra dice que cuando Dios llamó a Moisés a sacar su pueblo, le dijo, dile a Faraón que deje ir libre a mi pueblo para que vayan al desierto. ¿A qué? A adorarme. Pero este pueblo, en vez de adorar en el desierto, ¿qué hizo? Dice la palabra que acamparon en Refidim. Y Refidim es una palabra hebrea que significa lugar de reposo o de descanso o de ocio. Ahora, dice la palabra que cuando ellos acamparon en Refidim, no había agua para que el pueblo bebiese. Expliquemos esto en español, pastor. Lo que está diciendo la palabra es, nosotros los hijos de Dios, cuando estamos pasando por crisis, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos que ya no podemos más, que se nos agotó los recursos, el agua, lo que sea, cuando tenemos sed o hambre o necesidad, nosotros no descansamos en Refidim. Recuerde que la palabra significa lugar de ocio. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que ellos, en vez de seguir luchando, en vez de seguir intentándolo, en vez de seguir caminando, ellos se detuvieron y se tiraron, como decimos aquí, se dejaron, ¿cómo se dice? Bueno, como dicen, se dejaron morir, por decirlo así. Pero Refidim, como significa lugar de ocio, ¿sabe qué significa también? Que mucha gente, cuando está pasando por crisis, ¿sabe qué dice? Un momento, esto está muy duro, este desierto está muy difícil, esta semana no voy a ir a la iglesia. ¿Estamos aquí? Refidim, ¿sabe qué significa también? Que mucha gente cuando está pasando crisis dice, hoy no quiero orar, no tengo deseo de orar. ¿Sabe qué significa Refidim? Refidim significa que mucha gente cuando está en crisis, en vez de venir más a la iglesia, ¿sabe qué dice? Me voy a ir donde mis amigas a tomarme unos cócteles. Hello. Pero Refidim también significa, mis amados hermanos, que cuando el pueblo está agotado, cansado por lo duro del desierto, ¿sabe qué dice? Echemos una canita al aire.
vámonos de shopping, vámonos de paseo, qué jartera ir a orar, qué jartera ir a ayunar. Ah, esta semana no tengo deseo de congregarme, no, estoy muy aburrido. No, yo mejor me quedo en la cama durmiendo. Hello, ¿habrá gente aquí así? ¿Noto que aquí no? Díganle al hermano que tiene al lado y a los hermanos que están allá, no acampen Refidín. Usted no se duerma en Refidín. Nosotros no podemos darnos las vacaciones espirituales. Ahora que viene diciembre y mucho hermanito dice, no, qué cuento estar buscando de Dios en diciembre, que la feria, que la Navidad, que los villancicos, que una cosa, que la natilla, que el buñuelo, y entonces comienzan a faltar la iglesia y ya vuelven, es en febrero, todos vueltos una nada, en marzo, todos desbaratados, otra vez a buscar, como dice el cuento del Chavo. ¿Se acuerda del cuento del Chavo que decía, vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las patas? O sea, ¿se acuerda o no se acuerda? Ahora ninguno se lo sabe. Dígale a la persona que tiene al lado, no es tiempo de entrar en Refidín. Cuando hay crisis no es tiempo de dormir, no es tiempo de descansar, no es tiempo de tirar la toalla, no es tiempo de darle la espalda a Dios, no es tiempo de irse con los amigotes y las amiguitas, no es tiempo de irse de paseo. Diga conmigo, hay tiempo para todo. Hay tiempo para ir al río, ¿cuántos dicen amén? Hay tiempo para disfrutar de la familia, pero cuando hay crisis no hay tiempo para estar pendiendo, mi hermano. Hello, hello. Dice la palabra que este pueblo acampó en Refidín y mire el resultado. ¿Qué pasa cuando nosotros, en vez de buscar a Dios, en vez de venir más a la iglesia, en vez de orar más cuando estamos en crisis, cuando nosotros queremos buscar saciar nuestra sed en otro lugar que no es Dios, ahí qué va a pasar? No pudieron saciar su sed. Porque la crisis que ellos estaban viviendo aquí específicamente era que no tenían agua y estaban agotados. Y agua tipifica la vida, agua tipifica la actitud, agua tipifica el aliento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben qué es el problema? Que muchos se van para el mundo, muchos se van para la fiesta, buscando saciar esa sed. Y aquí dice que en Refidín no hay agua. Dígale al hermano que tiene al lado, hermanito, en el mundo no hay nada para usted. No, pastor, voy a dejar a ese hombre y me voy a conseguir un esposo nuevo. En un divorcio no hay nada para ti. ¿Cuántos dicen amén? En un nuevo esposo no hay nada para ti. Yo quiero que vayamos rápidamente, mis amados hermanos. Si el tiempo nos lo permite, vamos a Juan capítulo número 4. Rápidamente vamos al verso Juan 4, al verso número 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Diga conmigo, esta mujer tenía necesidad, tenía sed, tenía que beber. ¿Cuántos tienen necesidad en estos momentos? No es pecado tener necesidad, mi hermano. No es malo tener necesidad. Mientras estemos en este mundo vamos a tener necesidad. ¿Cuántos dicen amén? El problema es dónde estamos buscando llenar esa necesidad. ¿Dónde estamos buscando conseguir victoria? Ese es el problema. Dice que esta mujer arrimó a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, diga conmigo, si conociéramos el don de Dios, no entrábamos en Refidín. ¿Sabe? Porque hay gente que todavía va y cuando está brava, cuando está triste o cuando las cosas no le salen en la iglesia, se va para el mundo o se va para el paseo, o se va a tomar trago o se consigue otro hombre, otra mujer. ¿Sabe por qué? Porque no han conocido el don de Dios. Voy a volver a repetir. ¿Sabe por qué mantenemos con necesidad y con hambre a toda hora? Porque no hemos conocido el don de Dios.
Porque cuando nosotros conozcamos el don de Dios, no vamos a volver a tener sed jamás. ¿Cuántos dicen amén? Y no vamos a necesitar ni ir a coctelear con nadie, ni ir a bailar con nadie, ni irnos a acostar con nadie. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios lo suple todo y lo llena todo. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que sucedió. Respondió Jesús: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Diga conmigo, Jesús, y solo Dios tiene la solución para nuestra necesidad. ¿Cuántos lo creen? Si todavía pensamos, mira, este pueblo tenía mentalidad de esclavo y este pueblo pensaba que todavía en Egipto había algo para ellos. Por eso muchos quisieron devolverse para Egipto. Y eso sucede todavía hoy en día en las iglesias. Cuando la gente no le va bien o está en crisis, ¿qué es lo primero que piensan? Ay, no, en Egipto me iba lo más de bien. Ay, no, en Egipto tenía 5 novios. Aquí en la iglesia hace 5 años nadie me voltea a mirar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Si conociéramos el don de Dios, le pediríamos ¿a quién? A Dios, que nos ayude en nuestros problemas. ¿Por qué este pueblo no le pidió a Dios? Porque no conocían a Dios. Recuerden que ellos venían de Egipto, de adorar una multitud de dioses diferentes. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? ¿Hello? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra en pocas palabras? Si yo todavía acudo a otros dioses por ayuda, es porque todavía no he conocido al verdadero Dios. Porque tiene que llegar un momento de madurez en el cristiano que por conocer a su Dios entiende que los demás dioses no sirven para nada. Porque tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan, tienen manos y no pueden ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, ¿y por qué fulano de tal se fue? ¿Y por qué fulanito salió? Porque no han conocido el don de Dios. Este pueblo le pasó lo mismo. Pero terminemos aquí lo de la mujer samaritana para que volvamos otra vez al capítulo. Le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Diga conmigo, honda es la necesidad del hombre. Y note usted algo aquí. Esta era una mujer que constantemente iba a sacar agua. Era una mujer que constantemente iba a buscar saciar su necesidad. Pero ¿sabe qué dice ella? El pozo es hondo. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando nosotros tratamos de llenar ese vacío con lo que no sea Dios, diga conmigo, el pozo va a ser bien hondo y bien profundo. Pocas palabras, el vacío que tiene el ser humano es tan grande que el único que lo puede llenar se llama Dios. Y si nosotros queremos vivir en victoria, debemos entender eso. Si usted quiere alcanzar victoria, tiene que entender eso ya de una vez por todas, que no hay ningún otro Dios y que no hay nada, ni hombre ni mujer, que puedan saciar la sed como Cristo lo puede hacer, porque la necesidad es profunda. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús lo dijo muy claro, cualquiera que busca solucionar sus problemas en todo lo que no se llame Dios, está perdiendo la victoria. Tiene la batalla perdida. Dile a la persona que tiene al lado, tiene la batalla perdida. Pastor, entonces, ¿quiénes son los que van a vencer? Los que definitivamente dicen, mire, yo no pierdo mi tiempo con nadie ni con nada. Cuando yo tengo una crisis, cuando yo tengo una dificultad, yo sé que el agua de vida se llama Cristo Jesús y Él es el único que puede llenar ese profundo vacío que hay en mi corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Diga conmigo, Jesús no solamente tiene la solución a los problemas, sino que tiene la solución para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos o no estamos? Bueno, pues este pueblo, volvemos nuevamente, este pueblo no entendió
esta situación porque venían todavía con mentalidad de esclavos, pensaban que su vida estaba en Egipto y que en el desierto solamente estaban pasando mal. Y mire lo que dice el verso número 2, estamos nuevamente en Éxodo 17:2, dice el verso 2, y altercó el pueblo con Moisés. Diga conmigo, altercar. ¿Qué es altercar? Altercar es pelear. Altercar es tener una mala actitud. Altercar es llenarse de enojo, de frustración, de ira. Altercar significa, hermanos, llenarse de tristeza, de rabia, de impotencia. Y dice la palabra que con Moisés, pero realmente ¿con quién es que ellos altercaron? Con Dios, porque no fue el Moisés el que los sacó de Egipto. No fueron las circunstancias las que te sacaron de Egipto, fue Dios el que te rescató y te ha llevado al desierto. ¿Para qué? Para probarte. ¿Cuántos alaban al Señor? Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Mire qué tan tremendo. ¿Qué le dijo Moisés? Miren, ¿por qué pelean conmigo? Ustedes tienen que ir a Dios. Él es el que tiene el agua para beber. Yo no soy Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué me está diciendo esta palabra, mis amados hermanos? Que una de las razones por las cuales nosotros no vencemos es porque queremos pelear la batalla en la carne y peleamos con la carne. El apóstol Pablo dijo de la siguiente manera, dijo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Tu problema no es con tu pastor, tu problema no es con el presidente, tu problema no es con la economía de este mundo, tu problema no es con el vecino ni con el esposo, tu problema es espiritual con demonios y principados y potestades. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta que no entendamos eso no vamos a tener victoria porque nos la vamos a pasar peleando con todo el mundo. Hello. Este pueblo pensó que altercando con Moisés iban a recibir agua. Y le estaban pidiendo a Moisés algo que Moisés no podía hacer. ¿Y cuántas veces usted se ha hallado pidiéndole a su esposo amor? O a sus hijos, y tal vez no lo pueden hacer porque, como dice la palabra, un ciego no puede guiar a otro ciego y nos vamos a frustrar y no va a haber solución, porque el único que tiene la solución se llama ¿quién? Cristo Jesús. Por eso miren lo que dice la palabra, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? En pocas palabras Moisés dijo, no fui yo el que los saqué a ustedes, fue Dios. Hablen con Dios. El que quiere tener victoria tiene que ir a Dios. Hello. Dígale a la persona que tiene al lado, si usted quiere victoria y tiene problemas, vaya a Dios, acuda a Dios, no acuda al hombre, no acuda a las personas, no acuda a las circunstancias, acuda a Dios. Pero ¿qué más les dijo Moisés? Así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Dónde tuvo sed nuevamente? Cuando el pueblo buscó la solución en los hombres. Cuando usted sigue buscando la solución en el familiar, en el político, en el amigo, en la comunidad, en el cargo político, en su puesto, en su trabajo, usted va a volver a tener necesidad, usted no va a poder tener victoria. ¿Cuánto entienden eso? No hay solución, mis amados hermanos. Proverbios se va más lejos. Proverbios dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. No va a tener victoria aquel que confía en el hombre. Aquel que espera del hombre no va a tener victoria. Eso es lo que dice Proverbios. Entonces mire lo que dice la palabra, verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed, claro, porque no fueron a Dios, sino que fueron a Moisés. Y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Mire lo que sucede cuando uno no entiende el plan de Dios. Cuando uno no entiende el plan de Dios, cuando uno no entiende cómo Dios obra,
cuando uno no tiene conocimiento de Dios, uno cree que las crisis son para muerte. Y como uno cree que lo que está viviendo es para muerte, entonces uno se enfada, le da la espalda a Dios y pelea con Dios. Alterca con Dios, se enoja, se amarga. ¿Qué más hace uno? Se queja. ¿Y sabe cuál fue la queja más tremenda? La mentira que este pueblo dijo. ¿Por qué nos sacaste para morir en el desierto? Yo vengo a decirte de parte de Dios, la palabra de Dios dice que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él nos trajo hasta aquí para entregarnos la tierra que Él nos prometió. ¿Cuántos alaban al Señor? Él nos llamó para victoria, mi hermano. Él no nos llamó para fracaso. Tenemos que entender eso si queremos ser más que vencedores. Tenemos que entender que Dios no nos va a matar en el desierto. Es más, me atrevo a decir, el desierto no se hizo para matarnos, se hizo para perfeccionarnos. Por eso hay una palabra por allá muy linda que a mí me salvó la vida en un desierto muy grande que yo tuve en mi vida, que se llama porque no moriré, sino que viviré para contar lo que Jehová ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Moisés, este pueblo le dijo a Moisés, pero entiendan algo, este pueblo le está echando la culpa a Moisés, pero realmente cuando nosotros peleamos con los demás y cuando nos quejamos de las circunstancias, realmente estamos altercando es con Dios. Porque ellos le están echando la culpa a Moisés, pero no era Moisés el que los había sacado, era Dios. Y cuando tú peleas con tu hermano, con tu vecino, tú estás echándole la culpa a Dios. Ahora, yo les digo una cosa, si altercar con Dios, si pelear con Dios, si darle la espalda a Dios, si echarle la culpa a los demás y a Dios de lo que nos pasa, si eso hiciera que los problemas se solucionaran, volvamos unos llorones, volvamos unos quejones. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que solamente los que se acercan a Dios y que creen que le hay, van a ser galardonadores, van a tener recompensa. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice muy claramente que la necesidad nuestra no mueve la mano de Dios. Hello, nuestro llanto, nuestro quejar no mueve la mano de Dios. Lo que nos va a dar victoria es la fe y la confianza que tengamos en el plan de ese Dios, aunque en el momento no lo entendamos. Voy a volver a repetir eso. Aunque no entendamos lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo, si nosotros confiamos en Dios, vamos a tener victoria. Porque Él sabe más que nosotros lo que nosotros necesitamos. Él sabe más que nosotros el tiempo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Será de verdad que Dios nos llamó para matarnos, para destruirnos, para robarnos? ¿No dice eso el diablo? La palabra dice que el diablo solamente vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Quiere decir que este pueblo, por su ignorancia, estaban diciéndole a Dios prácticamente que era el diablo. Y cada vez que tú y yo nos quejamos de la crisis que estamos pasando, estamos diciendo que Dios es tipología de diablo. Cuando la palabra de Dios dice que Dios, aunque el adversario vino para matar, robar y destruir, Él vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Verso 4. Entonces, diga conmigo, entonces, clamó Moisés a Jehová. Gloria a Dios por esos pocos que entienden que esto no es con espada, que esto no es con ejército, esto no es llorando, esto no es haciéndose las víctimas, esto no es quejándose, esto no es amargados, ni teniendo envidia, ni dándole la espalda a Dios, ni dejando de orar, ni yéndose de vacaciones al mundo, no. Esto es clamando a Dios que se consiguen las victorias. Por eso dice la palabra que Moisés, ¿qué hizo? Mientras los otros se quejaban, mientras los otros blasfemaban, Moisés clamó a Dios. Dígale a la persona que tiene al lado, es tiempo de clamar a Dios. Si estás pasando por una dificultad, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Clámale a Dios, no le clames más a tu esposa, porque no va a cambiar.
pero Dios te puede cambiar a ti. Hello. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Mire tan tremendo, mis amados hermanos. Yo quiero que usted entienda algo. Dios nos está diciendo en esta noche, y lo vimos en Proverbios 20:18, que la guerra se hace ¿con qué? Volvámoslo a leer. Con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. En la otra versión dice, el buen consejo asegura el éxito de los planes. No vayas a la guerra sin una buena estrategia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Moisés, como ya conocía a Dios, Moisés dijo, bueno, aquí hay un chicharrón bravo con esta gente. Esta gente está loca y me quieren matar, me quieren apedrear, me están echando la culpa a todo. Este esposo no se lo aguanta a nadie, esta mujer no se lo aguanta a nadie, no es sujeta, esta economía está muy mala. Entonces, ¿sabe qué hizo Moisés? Fue a Dios y le dijo, ¿qué hago con esto? Diga a la persona que tiene al lado, es tiempo de preguntarle a Dios qué estrategia nos da para vencer ese problema que tenemos. ¿Sabe cuál es el problema de muchos aquí? Que en vez de ir a Dios, ¿sabe a quién van? Al horóscopo. Y aquí hay gente que todavía, diciendo cristianos, acuden al horóscopo para saber qué hacen hoy. ¿Qué número del chance juegan hoy? ¿Cuántos adoran al Señor? Ay, no, aquí no. Allá tampoco, allá mis hermanos tampoco. Van a donde la bruja. Van a donde la divorciada, la que ya lleva 5 maridos. A preguntarle qué hace con su matrimonio. Hello. Van a consultar a toda clase de gente que lo único que van a hacer es estar a meter una enredada tremenda. ¿Y todo por qué? Por no querer depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, Moisés le dijo, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago para solucionar? Diga conmigo, Dios tiene estrategias para nosotros vencer. ¿Lo pueden creer o no lo pueden creer? ¿Usted puede creer que Dios tiene la salida o no? Pastor, ¿dónde dice eso? La palabra de Dios dice que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar y que junto con la tentación Dios mismo es el que da la salida. Dios mismo tiene preparada la salida porque Él mismo es el que crea todo. Recuerde que ni un pelo se cae, ni una hoja se mueve, sino la voluntad de Dios. Y Él tiene la salida para tu problema. Él tiene la estrategia para que tú venzas esa guerra. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que ir a Él. Pues Moisés le preguntó, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Verso 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Entonces Dios le da 3 estrategias, apúntelas ahí, 3 estrategias para la victoria. ¿Las quieren escuchar o no? Porque veo mucho con actitud como que están en demasiada victoria. ¿Cuántos dicen amén? Estuvieran en cine, estarían con unos ojotes así como un sapo, diría, ¡ay, tan chévere la película! Y aquí le da pereza, aquí bosteza. Ay, no. Qué cosa tan tremenda, ¿no? 3 estrategias que Dios le dio a Moisés que las podemos aplicar para nuestra vida. La primera, para poder vencer, le dijo, pasa delante del pueblo. ¿Usted sabe qué significa eso? En pocas palabras yo le dijo, mire, si usted, Moisés, se queda escuchando a ese pueblo, usted termina amargado como ellos. Hello. ¿No dice la palabra que las malas conversaciones dañan las buenas costumbres? ¿No dice la palabra de Dios que una persona amargada o alguien que tiene una raíz de amargura termina contaminando a los demás? ¿Y usted cree que en la iglesia no hay gente así? ¿Que viene aquí a sentarse a dañarle el corazón a los demás? Aquí no, obviamente en esta iglesia todo es perfecto, pero en otras iglesias lo habrá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés? Sálgase de ese grupito, hermano, porque le van a dañar la fe. Sálgase de ese grupito de perdedores, porque los perdedores, ¿qué producen? ¿Ganancia o pérdida? Hello. Le digo, pase adelante de ese grupo
Y adelante significa usted siga caminando, usted siga intentándolo, usted siga luchando. Ah, los otros ya tiraron la toalla, se tiraron a Refidir, se tiraron al 3 como decimos en Colombia, los otros ya se fueron a disfrutar de sus navidades, sus vacaciones espirituales, pues usted no, usted sigue adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted sabe que el que persevera alcanza, porque usted sabe que la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo dijo, prosigo al blanco, prosigo adelante, al supremo llamamiento. Hello. Pero ¿cuál fue la segunda estrategia que Dios le dio? Mire lo que le dice, toma contigo de los ancianos de Israel. Ah, bueno, apártese de pueblo, aparte de los quejumbrosos, deje de estar hablando con gente que no tiene fe y que le quiere matar la fe, con la gente rebelde, deje de estar con gente rebelde que lo único que le van a enseñar a usted son malas cosas, pero busque a los ancianos. ¿Sabe qué tipifica a los ancianos? El consejo de Dios. ¿Sabe qué tipifica al anciano? El conocimiento, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Pero también ¿sabe qué significa los ancianos? Personas que ya han vencido en el área donde tú necesitas vencer. Y nadie te va a dar mejor consejo que aquel que ya venció en esa área. El problema es que estamos pidiendo consejos de personas ciegas y le estamos diciendo que nos quiten la ceguera a ciegos. Y Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Estamos aquí? ¿Sabe qué es lo que dijo Dios a Moisés? Moisés, mira, tú necesitas en momentos de crisis de rodearte de gente de fe. No hable con cualquiera cuando usted esté en crisis. No le cuente sus problemas a cualquiera cuando esté en crisis. Rodéese de gente que ya venció para que a través del testimonio de esa gente tú también puedas vencer. Busca un buen consejo, busca un buen consejero, alguien que sea testimonio en la iglesia, pero tristemente la gente siempre termina buscando lo peor. ¿El lobo? Por último le dijo, por último, estrategia ahí para que la apuntemos, le dijo, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Diga conmigo, toma tu vara. Estrategia. Pastor, ¿la vara qué tipifica? La vara tipifica la palabra de Dios. ¿Sabe qué le dijo Dios o qué Dios nos está diciendo en esta noche, perdón? Si queremos tener victoria, nos está diciendo, en los momentos de crisis, váyase a cine. Váyase a la psicología y a esos coach internacionales que hablan de que usted no se deje joder de nadie y que si su marido no lo quiere, abandone y búsquese otro. No, ¿sabe qué dice la palabra del Señor, mis amados hermanos? La palabra de Dios dice que cuando el centurión fue a donde Jesús para que le sanara a su siervo, ¿sabe qué le declaró el centurión a Jesús? Jesús, una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Diga conmigo, una palabra de Dios nos dará la victoria. El apóstol Pedro lo entendió muy bien porque dice la palabra que cuando todas las multitudes se fueron y le dieron la espalda a Jesús, dice que Jesús se volteó a mirar a los discípulos y le dijo, ustedes también se van a ir. Y Pedro le dijo, Señor, ¿y a quién más vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pocas palabras, solamente tus palabras son las que vencen. Pastor, ¿dónde dice eso? Pues la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que la palabra de Dios va y no vuelve vacía, sino que ella va y cumple el propósito por el cual fue enviado. Pastor, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Quizá el mejor consejo de todos. Busque las promesas de Dios. La Biblia está llena de miles de promesas específicas para cada circunstancia que estemos pasando en la vida. Y cuando tú tengas esas palabras, comiénzalas a declararlas, comiénzalas a creerlas, porque esas palabras son las que te van a dar la victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo llevaba 8 meses desaparecido del Señor.
totalmente caído. La muerte me estaba siguiendo, me estaban siguiendo para matarme. Totalmente drogado, totalmente destruido. Y una vez, en 6 meses que yo estuve en el Evangelio, hace 21 años, lo único que me quedó del Evangelio fue una promesita. Me acuerdo en esa época eran las promesas de las ovejitas. Yo no sé si ustedes las conocieron. Viejas, hace 21 años. Y esa bendita palabra, yo no sé por qué, ni dónde la guardé, ni nada, pero a los 8 meses de yo estar en esa crisis tan brava, donde la muerte ya me estaba alcanzando, yo no sé por qué, yo no sé dónde saqué esa palabra, y yo como un bobo la pegué ahí en el tablero del carro mío, y para donde yo salía, en medio de mi locura, en medio de mis problemas, yo lo único que hacía era repetir esa palabra. ¿Y sabe qué palabra era? Porque no moriré, sino que viviré para contar lo que Jehová ha hecho. Y 20 años después yo predico esa palabra, hermanos. Una palabra bastará para sanarnos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en vez de llenarnos de la palabra de Dios en momentos de crisis, nos estamos llenando de la palabra del mundo, de las noticias del mundo. Entonces le damos más credulidad a lo que el noticiero dice, a lo que Vicky Dávila dice, a lo que Petro dice, hello, que a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos para vencer? Necesitamos fe. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchos, en vez de estar estudiando la palabra y estar declarando la palabra y buscando las promesas para salir de la crisis, ¿saben qué hacen en medio de la crisis? Se ponen a ver novelas. Y entonces ven La Reina del Sur y entonces ¿sabe qué? Empieza el diablo a decirle, ¿usted por qué no vuelve traqueta? Ay, santo, ay, no. ¿Usted por qué no vuelve mafioso? Váyase para España. Ay, no. ¿Cuántos estamos aquí? Se ven sin tetas, no hay paraíso y entonces quieren operar para ganar al marido. Cuando la palabra de Dios dice que vengamos y compremos sin dinero. Diga conmigo, en la palabra de Dios está mi victoria. Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, la palabra de Dios es creativa, no la palabra mía. Hoy en día hay un gran grupo de pastores religiosos que dicen que uno no debe decretar, que uno no debe declarar, que uno no tiene poder, que uno no es nadie, pero la Biblia que yo leo dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y no se trata de declarar lo que yo quiera, no se trata de yo decirle al problema lo que a mí me parece, se trata de yo pararme frente al problema y declarar lo que Dios dijo. Porque tal vez a mí el problema me dirá, yo a ti no te conozco, pero ¿cuántos saben que a la palabra de Dios los vientos y la tierra se someten? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? Si queremos vivir en victoria, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, proclamar las promesas de Dios, colocarlas en su cuarto. Dice la palabra que las coloquemos en los dinteles de las puertas, en las habitaciones, donde usted todo el día permanezca y todo el día usted esté declarando esa palabra, porque no moriré, sino que viviré, de esta voy a salir. El Señor viene el 2023 con hambre, pero a nosotros habrá abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Verso 6, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Noreb. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Y qué nos dice el Señor en esta noche para que tengamos victoria? Como ustedes clamaron, porque eso es lo que sucede cuando usted y yo clamamos. ¿Sabe qué sucede cuando usted y yo clamamos? El Dios que estaba atrás pasa adelante. Eso es clamar. Clamar es colocar a Dios adelante del problema. ¿Sabe por qué la mayoría de cristianos siguen viviendo en derrota y todo lo único que hablan es muerte y derrota? Porque son tan necios que por no clamar tienen un Dios rezagado, tienen un Dios en la espalda, tienen un Dios esperando a que les arregle los problemas que ya han dejado tirados. Un Dios barrendero que va detrás de ellos tratando de arreglar el daño que hemos hecho. Pero cuando yo clamo antes de ir a la guerra, cuando yo busco a ese Dios antes de ir a la guerra, entonces Dios dice, tranquilo, hágase un lado que voy de delante. Y la palabra de Dios dice que Él va como poderoso gigante quitando toda piedra tropiezo. ¿Cuántos dicen amén?
Por un camino vendrán contra nosotros en el 2023 y por 7 caminos diferentes tendrán que ir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Diga, el Señor va conmigo. ¿Qué ha prometido el Señor? Que estará delante de nosotros si clamamos. Pregunto, si yo voy a la guerra con Dios atrás, ¿me pueden matar o no me pueden matar? Claro que me pueden matar porque voy descubierto, ¿no es cierto? Estoy poniendo el pecho yo, ¿no es cierto? Pero cuando yo clamo, cuando yo obedezco lo que Él me pide que haga, entonces Él pasa adelante y ya lo que venía contra mí se va a estrellar contra mi Dios que va delante de mí. ¿Cuántos dicen amén? He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Diga conmigo, golpearemos la peña. Termino con esto. ¿Usted sabe quién es la peña de Horeb? Peña es roca, ¿no? ¿Usted sabe quién es la roca de donde sale agua? Jesucristo. ¿Qué está diciendo la palabra? Que acudamos a Él. La palabra de Dios dice que entremos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Mire que me gusta porque dice oportuno socorro. Y la palabra oportuno significa socorro en el momento exacto y que se necesita. Pero cuando yo no entro a buscar esa roca que es Cristo, entonces ya el socorro no es oportuno. ¿Cuánto me entiende lo que estoy diciendo? Ya es un socorro tardío. Ya es un socorro que ya vienes a arreglar algo más dañado todavía de lo que estaba. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando golpees la peña, tipología de clamar, de buscar a Cristo, la palabra de Dios dice que Él es la puerta, que nosotros debemos pedir para que recibamos, que debemos tocar para que se abra, que debemos buscar para hallar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros hacemos eso, entonces dice la palabra que saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Diga conmigo, cuando busquemos a Cristo, entonces todas esas necesidades, esas victorias que necesitamos se van a dar, hermanos. Se van a dar. Mis primeros años fueron puro fracaso, mi hermano. Fracaso tras fracaso. A mí no me salía la palabra, la promesa que dice que viviremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. No, a mí era de fracaso en fracaso. ¿Y sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque no oraba, papito y mamita. Y así hay gente aquí que ora 5 minutos cuando está en la iglesia y el resto de días, porque todavía pensamos que esto funciona así. Hasta que yo no aprendí todos los días a colocar mi vida delante de Dios, yo no pude empezar a disfrutar de lo que se llama vivir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Mi vida fue un fracaso antes de buscar verdaderamente a Dios. Ahora que estoy buscando a Dios, todavía tengo problemas, pero cada problema se convierte en una conquista y en una bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Y golpeará la peña y saldrán de ellas agua y verá al pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Cómo hizo Moisés? ¿Lo hizo cómo? Como Dios le dijo. Termino con esto, recapitulemos. ¿Cuáles son las 3 cosas que le pidió Dios a Moisés? La primera, seguir adelante, dejar a la gente quejumbrosa, apartarse de la gente amargada. Segundo, ¿qué le dijo? A ver, recuérdenme. Juntarse con los ancianos, con personas, buscar el consejo. En la multitud de consejos se hace el sabio. Y por último, ¿qué le dijo, mis amados hermanos? Que cogiéramos la vara. La vara es, declaremos las promesas de Dios, aferrémonos a ellas, tomémoslas en nuestras manos y cada vez que tengamos un problema, vamos a pararnos ahí, a declarar la promesa, a declarar lo que Dios ha dicho, que jóvenes somos y hemos envejecido y no conocemos justo desamparado y ninguno de nuestros hijos va a mendigar el pan en el 2023. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hay que hacerlo, mi hermano. Hay que hacerlo. Recuerde que la fe sin obras es muerta. Amén.
Bueno, póngase de pie, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias, Dios amado, por esta palabra, Señor, por las estrategias que tú nos has dado para la victoria, Señor. Ayúdanos a ser como Moisés, obediente, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a colocar por obra estas tres estrategias, Señor, a entender que tú quieres ir delante de nosotros, pero para que vayas delante de nosotros, nosotros te tenemos que clamar, te tenemos que buscar, tenemos que colocarte adelante, Señor, para que la victoria, Señor, para que haya aguas en abundancia para nuestro pueblo, para nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú has prometido que tú irás delante, Señor, y que aún el desierto y las dificultades están bajo tu control, Señor, están bajo tu mano, y por eso te damos gracias, como dijo el apóstol Pablo, gracias en todo momento, porque a los que amamos a Dios, Señor, todas las cosas, Señor, nos ayudan para bien. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor por su gloria. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este tiempo de FMB en casa y los esperamos el próximo viernes con una palabra más del Señor que nos dará victoria. Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Bueno, vamos a la